llamo Lorenzo Sevilla Hurtado, soy miembro del Departamento de Ingeniería Civil de Materiales y Fabricación de la Universidad de Málaga y miembro del grupo de trabajo PATRIF en la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. Esta videoclase va a versar sobre patrimonio industrial en el área urbana de Málaga para el caso de las chimeneas. Para ello he planteado el siguiente índice en el que inicialmente, partiendo de un planteamiento, se realiza una selección de un conjunto de chimeneas asociadas a Málaga. De ellas se va a realizar un análisis específico para una que ha sido especialmente seleccionada. Posteriormente se mostrará una serie de información relativa al conjunto de cada una de ellas, para finalizar con una serie de comentarios y conclusiones, incluyendo igualmente una serie de referencias. Mencionar que, aunque en la actualidad Málaga, que es la capital de la Costa del Sol, se conoce como un importante centro turístico internacional al que acuden todos los años millones de visitantes, no es tan conocido, o al menos es bastante menos conocido, que fue uno de los principales y de los primeros núcleos industriales de España. En efecto, ya en el siglo XVIII se establecieron en la provincia de Málaga importantes fábricas reales, pero es precisamente en el primer tercio del siglo XIX cuando se genera el desarrollo industrial en la propia ciudad de Málaga. Este desarrollo fue protagonizado por el triángulo financiero formado por Heredia, Larios y Loring, que fueron sus precursores. Así, a mediados del siglo XIX, se puede considerar ya Málaga como la segunda ciudad industrial, solo detrás de Barcelona, siendo la primera en instalar altos hornos dentro de nuestro país, siendo líder en la tecnología avanzada del sector textil y en la modernización del sector azucarero. Como anécdota, se puede referir que en sus relatos un viajero inglés que contemplaba por primera vez Málaga desde los montes que la rodean, expresaba su sorpresa al encontrarse el perfil de una ciudad llena de chimeneas en plena actividad fabril, que le recordaba, decían sus escritos, más a las ciudades de su Inglaterra industrial que a la España agrícola que acababa de cruzar. Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX la industria malagueña entrará en crisis. Esta crisis supone un desembocamiento en una liquidación prácticamente total del sector siderúrgico y del decaimiento del sector textil. Todo ello además agravado por la irrupción de una enfermedad, la filosera, que supuso el arranque de grandes cantidades, de grandes extensiones de vid, siendo precisamente uno de sus principales motores económicos. La posterior orientación hacia sectores alimentarios, metalúrgicos y de la industria química, unido al mantenimiento del sector textil, propiciaron una cierta recuperación en las primeras décadas del siglo XX, que se mantuvo hasta prácticamente el inicio de la Guerra Civil. En la actualidad, sin embargo, es tristemente identificable que de este rico patrimonio industrial pues prácticamente solo queda el legado de 14 de sus chimeneas anteriormente exultantes y actualmente muy reducidas, aunque afortunadamente protegidas. Este conjunto de 14 chimeneas que aquí se muestra, entre las que podríamos caracterizar pues, la de la Sociedad Anónima de Ladrillos y Tejas, SALIT, la Cooperativa Central Lechera Malagueña, la antigua planta de residuos sólidos urbanos de Los Asperones, la fábrica de aceites de Santa María, que se encontraba en la antigua almazada de Los Ríos, la Fundición Ramírez y Pedrosa, la antigua fábrica de electricidad Fiat Lux, etcétera, etcétera. Se encuentran, de hecho, ubicadas en amplias zonas de la capital. Sin embargo, de todas estas, nosotros vamos a realizar una selección más reducida. En principio, se han seleccionado 8 de las 14 anteriores, que son las que se muestran en esta imagen. Esas 8 se encuentran concretamente en las siguientes posiciones. A nivel de la costa, lo que sería el paseo marítimo del Pacífico, se encuentra la primera de ellas, la central termoeléctrica de San Patricio, comúnmente denominada en Málaga como la térmica, justo al inicio, en lo que se denomina como Sacaba. Sacaba es el equivalente a Se acaba Málaga allí. A continuación viene ya la desembocadura del río Guadalhorce. Y en ese mismo paseo, a continuación,
la correspondiente a la fundición de plomo Los Guindos y prácticamente conjunta a ella la de la fábrica de abonos de la Trinidad. Se encuentran dos más dentro de las seleccionadas ya en lo que es en el interior del núcleo urbano, entre ellas la identificación de la antigua fábrica de aceite Larios y también la fábrica Cremor Tártaro en el solar del antiguo convento de San Andrés. En la Malagueta se encuentra igualmente la chimenea correspondiente a la antigua central eléctrica de Málaga Electricity Company y finalmente en el territorio periurbano, actualmente ya rebasado en muchos casos, se encuentra la chimenea de la fábrica de cerámica Santa Inés y la fábrica de azúcar de Nuestra Señora de la Victoria, comúnmente conocida como el Tarajal. Lo que vamos a hacer es identificar cada una de ellas en cuanto a posición y características de forma muy rápida. La primera, la correspondiente a la central termoeléctrica de San Patricio, anteriormente la he denominado como la térmica, observamos su posicionamiento en base a la utilización en Google Maps. Se encuentra en la calle Pacífico, justo al inicio, repito, en esa zona denominada como Playa Sacaba, se muestra una imagen y el acceso a través de Internet en la utilización de la aplicación de Google Maps. Esta chimenea tiene una altura de algo más de 65 metros, está construida con bloques de hormigón armados revestidos interiormente con ladrillo refractario. Fue construida por el Instituto Nacional de Industria y funcionó entre los años 1955 y 1965, usando para ello inicialmente carbón y posteriormente fuel oil. La segunda elegida, correspondiente a la fundición de plomo Los Guindos, se encuentra, como decía, en esa misma calle, un poco más arriba, más cercana ya al centro. Se muestra igualmente una imagen de su posicionamiento y de la identificación en Google Maps. Algunas imágenes correspondientes, sistemáticamente va a aparecer una imagen completa de la correspondiente chimenea, las características de la cimera y finalmente de la base. En este caso es una de las chimeneas, la chimenea de hecho más alta, 96 metros, está construida en ladrillo refractario y se puede considerar actualmente como un emblema en la tipología malagueña. La tercera, correspondiente a la fábrica de abono de la Trinidad, ubicada pues prácticamente colindante a la anterior, funcionó desde 1884, una de las más antiguas, y prácticamente hasta hace no tanto, hasta el año 1990. Servía para las calderas de la fábrica de ácido sulfúrico de la empresa Cross. La siguiente correspondía a la fábrica de Cremor Tártaro. El cremor es uno de los ingredientes con lo que se fabrica uno de los compuestos alimentarios, ¿no? Y se encuentra ubicado en el solar del antiguo convento de San Andrés. Es curioso que esta chimenea, cuando fue restaurada, se realizó un desplazamiento de unos pocos metros para su restauración en el año 2013. Y puede que sea probablemente la chimenea más antigua de las que se han conservado en la actualidad. Corresponde a 1863. La chimenea correspondiente a la antigua fábrica de aceites Larios, que se encuentra ubicada en el interior entre edificios, pero muy bien conservada, muy bien restaurada y convenientemente etiquetada, se encuentra muy cerquita de la posición de la estación de trenes de ferrocarriles de Málaga. Fue construida en el año 1918, el antiguo solar que antiguamente se empleaba para las bodegas de la destilería Larios. Servía para el refino y exportación del aceite de oliva y la fabricación de jabones. Siguiente es la correspondiente a la antigua central eléctrica, denominada en ese momento de Málaga Electricity Company, que posteriormente fue cambiando de denominación, Sevillana de Electricidad. Se encuentra en la calle Maestranza, en uno de los barrios más turísticos de Málaga, puesto que se encuentra en la zona de la Malagueta. Se podría identificar como una construcción muy oculta.
Tiene una altura de 42 metros y es prácticamente el único vestigio que queda de la fábrica original. Además, se ha circundado completamente de edificios y es de difícil visualización. Se construyó en el año 1896 y dejó de funcionar a principios del siglo XX. De hecho, se intentó demolerla en el año 89, pero afortunadamente, por una serie de movimientos de apoyo ciudadano, se evitó su demolición. La chimenea de la fábrica de cerámica Santa Inés, que se encuentra ubicada en una zona, no se puede decir en la actualidad nueva, porque ya tiene bastantes décadas, pero en el conjunto de chimeneas de la ciudad, sería de las relativamente nuevas, en lo que se denomina como Colonia Santa Inés, es la única chimenea que queda de la fábrica original. De hecho, se conservan muchas edificaciones de esa zona inicial de la Colonia Santa Inés. Se conserva realmente casi todo, menos la fábrica. Cuando digo casi todo, me refiero a elementos como la inmensa mayoría de las edificaciones donde vivían los trabajadores. Hay un arco de entrada, en las bibliotecas públicas, la capilla, y es curioso también la identificación de una laguna artificial en la que se extraía la arcilla y que posteriormente ha sido acogida en el municipio, dado que de forma natural se han ido aproximando pues, especies protegidas que realizan anidamientos durante la totalidad del año. La última que vamos a considerar es la fábrica de azúcar de Nuestra Señora de la Victoria, ya hemos denominado la denominación, y es el Tarajal. Se encuentra ubicada enfrente de un nuevo barrio, que es el barrio de Teatinos, la zona universitaria. En este caso, esta azucarera no llegó a funcionar y, de hecho, cuando empezó a funcionar, funcionó ya como corchera. De todos los que hemos identificado hasta el momento en los que ha desaparecido completamente la zona fabril y solo queda la chimenea, esta es casi el único inmueble industrial que queda de principios del siglo XX. Se conserva prácticamente entero. También es cierto que en un muy avanzado estado de deterioro. Como curiosidad, identificar que desde mi despacho en la Universidad de Málaga, en la Escuela de Ingeniería Industrial, puedo observar este edificio y por eso pues, me ha parecido muy interesante realizar su identificación. El siguiente paso que vamos a realizar es seleccionar una de las 8 que anteriormente habíamos cogido. Para ello voy a seleccionar la que he denominado como chimenea de fundición de plomo Los Guindos. Esta chimenea está considerada en Málaga como algo muy emblemático, algo muy propio. De hecho, fue cuando se construyó la más alta que existía en nuestro país, casi 100 metros, y supera los 100 metros si lo identificamos desde la posición de la cota del mar. Está muy cerca de la línea costera. Se construyó en ladrillo refractario por parte de Félix von Sippenwald y pertenecía a la compañía minerometalúrgica Los Guindos. Empezó a funcionar en el año 1922 y estaba dedicada a fundir y laminar el plomo que provenía de las minas ubicadas en la provincia de Jaén. Dejó de funcionar en el año 1978. Esta chimenea se encuentra absolutamente restaurada, es una de las mejores restauradas y además de las mejor integradas dentro del entorno urbano. Se encuentra ubicada en un emplazamiento privilegiado que es el paseo marítimo más largo que tiene Málaga en la zona de Poniente y convenientemente con iluminación nocturna y, por curiosidad, se puede uno acercar a ella a unas zonas de visualización en las que se puede identificar pues, la instalación de un nivel de estabilidad, previsión de seísmos, de ver la verticalidad, etc. Posee un buen nivel de información in situ, es decir, se han colocado placas tanto con datos históricos como con datos técnicos propios de esa torre. Como dato anecdótico, había dicho que es una torre emblemática a nivel de Málaga. Esta torre está de hecho en el ideario de los malagueños y han surgido multitud de noticias sobre ella. Y está porque fue una cosa curiosa. En una arriesgada pintada
que realizó un malagueño, escribió la palabra Mónica en grandes caracteres, se puede mostrar en esta zona todavía. Fue una expresión de un malagueño para reconciliarse con su novia. Se sabe que tuvo final feliz, que finalmente se casaron y han tenido hijos, se fueron a vivir, creo que a Tenerife. Tal es así que comúnmente es llamada por los malagueños como Torre Mónica. De hecho, en paralelo, antes de que se realizara la restauración y se le eliminara ya esa pintada en el año 2007, estuvo un montón de años esa pintada, desde el año 93 hasta 2007, existía una segunda torre igualmente pintada, en oposición era el no a la guerra. Vistas las características como tales, voy a dar una serie de datos sobre el conjunto de las 8 chimeneas que he seleccionado. Los primeros datos corresponden a las coordenadas de situación de los 8 elementos. Se muestra tanto la longitud como la latitud. Evidentemente, al ubicarse todas ellas en la propia ciudad de Málaga, observamos datos numéricos muy próximos. Sobre el estado de conservación y de la información que se posee en la propia chimenea, mencionar que la mayor parte de ellas se encuentra restaurada, excepto la última de ellas, la que he denominado el Tarajal, que se encuentra en un estado de abandono. Recuérdese que es justo la que se encuentra en la zona más perimetral de la ciudad de Málaga. En cuanto a la factoría, no la chimenea, sino la factoría original, prácticamente en todas ellas ha desaparecido. La última no, pero he dicho que se encuentra en un estado de abandono muy avanzado. Cierto es que, por ejemplo, en el caso de la chimenea, mejor dicho, la factoría original de la Malagueta, se ha restaurado parte, pero es que queda muy poco del original. Eso sí, se ha construido, a posteriori, pues elementos que siguen siendo de la factoría, pero en su evolución, en lo que posteriormente pues, serían otras empresas eléctricas. En cuanto a la declaración como bienes protegidos, caracterizar que solo una de ellas, en el año 2005, que es precisamente la central La Térmica, la primera, la que se encontraba al inicio de Málaga, en la zona de Sacaba, posee la declaración como bien de interés cultural, ninguna otra todavía. A nivel de Andalucía, prácticamente casi todas las demás están declaradas como bien de patrimonio inmueble de Andalucía, excepto la fábrica de San Andrés y la de la colonia Santa Inés. Voy a terminar identificando una serie de comentarios finales y conclusiones. La primera de ellas, identificar que es posible y fácilmente encontrar elementos de patrimonio industrial integrados en un entorno urbano. Resulta de gran interés para la ciudadanía la información de su existencia y de su ubicación, y por ello la identificación del tipo de bien patrimonial y la identificación de su denominación. Comentar que, especialmente y en el caso particular de Málaga, la movilización ciudadana se ha empleado para evitar la demolición de este tipo de chimeneas y ha sido decisiva, cristalizando en la creación de una asociación defensa denominada así, Asociación en Defensa de las Chimeneas y Patrimonio Industrial, que tiene un gran peso específico en Málaga. Se ha constatado diferencias notables en el nivel de conservación de las chimeneas analizadas, atendiendo a su integración urbanística, siendo mayor precisamente en aquellas que se encuentran en posiciones más céntricas. Sin embargo, las factorías que se encontraban anexas a esas chimeneas, pues prácticamente en su totalidad han sido demolidas. También se han encontrado distintos niveles de identificación in situ, provenientes en su mayor parte de las administraciones públicas, pero también de asociaciones culturales, que ofrecen de esa manera un fácil acceso a la historia, a la información de dichos elementos, simplemente caminando al pasar frente a ellos. En cuanto al nivel de catalogación de las chimeneas, se ha identificado que no es homogéneo, cubriendo desde su declaración como BIC a nivel nacional, a otras como bien de patrimonio inmueble de Andalucía, aunque también se han identificado aquellas que están con catalogación puramente municipal. Se ha partido, para la realización de este estudio y esta selección, de elementos presentes en la iniciativa denominada 10 imágenes sobre, desarrollada por el grupo de trabajo PATRIF, perteneciente a la Sociedad de Ingeniería de Fabricación.
Toda esta información ha sido fácilmente ampliable en base a la existencia de abundantes referencias, tipo de libros, artículos publicados en revistas, páginas web, catálogos oficiales, etc. Para terminar, identificar el conjunto, algunos de los conjuntos de referencias que se han utilizado. Para ello, pues, el libro publicado denominado El triángulo financiero de Heredia Larios-Loring, publicado en la revista Jábega, Patrimonio y ciudad, la restauración de la chimenea industrial de Los Guindos o el valor de la representatividad de la arquitectura industrial, en la Rayán, Google Maps, que ha sido ampliamente utilizado, y las webs de Patrimonio Turístico Industrial de Andalucía Oriental, correspondiente al Plan Nacional de Patrimonio Industrial, la correspondiente al Grupo de Trabajo en Patrimonio Industrial de Fabricación, PATRIF, dentro de la web de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, la correspondiente también a la Asociación en Defensa de las Chimeneas y Patrimonio Industrial y finalmente la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico.